Baufest, evolving business together. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo día del Cyber Security Fest. Para los que no estuvieron ayer, mi nombre es Ariel Campanari, responsable del área de ciberseguridad de Baufest. Y bueno, espero quienes estuvieron ayer han disfrutado de la charla. Y hoy nos va a estar acompañando Yelitza Velázquez en una segunda charla de normativas en la seguridad de la información y cómo eso impacta en nuestras organizaciones. Así que le doy la bienvenida también a Yelitza, así que cuando quieras podés comenzar. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos hoy. La idea de la charla de hoy es compartirles un poco nuestra experiencia en relación a lo que son los marcos normativos. Soy ingeniero en informática, tengo aproximadamente 12 años de experiencia en todo lo que es gobierno, riesgo y cumplimiento, tanto desde la vista de auditoría interna como auditoría externa. En los últimos años me he estado desarrollando en el área de gestión de riesgos de IT. Y en base a esa experiencia que he ido adquiriendo durante todos estos años, les preparé esta pequeña presentación para comentarles lo que hay que tener en cuenta en ese camino de volvernos normales, considerando la importancia que tiene el marco normativo dentro de las organizaciones, sin importar el tipo de organización que sea. No hablando específicamente de organizaciones dedicadas a la tecnología. Estaremos repasando los siguientes temas. Antes de comenzar hablaremos un poco para refrescar conceptos sobre lo que es la seguridad de la información, cuáles son sus objetivos, las diferencias entre normas, leyes y buenas prácticas, los tipos y la clasificación de las normas de seguridad de la información, y trataremos de cerrar con cuál debe ser ese camino que las organizaciones deben seguir para volverse normales. Empezando, tenemos que tener presente que la seguridad de la información son todas aquellas medidas que toman las organizaciones para garantizar los 4 criterios o los 4 pilares más importantes considerados dentro de esta área de seguridad de la información, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y me dirán de qué. Bueno, de los datos. Considerando datos, no importa la forma de almacenamiento. Básicamente, considerando todo lo que es la infraestructura, las aplicaciones, los datos y las personas, que son los activos de cualquier empresa o de cualquier organización. Una vez se tiene definido cuáles son las aplicaciones, cuál es la información que manejan esas aplicaciones y que manejan las personas, y que se tiene definida la infraestructura que soporta toda ese sistema de manejo de datos de las organizaciones, empiezan a aparecer 2 áreas bien fundamentales, que son la ciberseguridad y que son el marco normativo de las empresas. La ciberseguridad se encarga de aplicar controles a todo lo que es la parte tecnológica, a la infraestructura, a los sistemas, a la seguridad perimetral. Y el marco normativo lo que busca es definir una guía de cómo se van a hacer y se van a implementar esos controles que se desarrollan con la ciberseguridad. Una vez que ya tenemos planteado bien este marco, entonces me dirán, ok, ¿y qué es lo que debo empezar a considerar cuando estoy desarrollando mi marco normativo? Entonces, la siguiente, por favor, viene, empezamos. Ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es una norma? ¿Qué es una ley? ¿Qué son las buenas prácticas? Para empezar, tenemos que tener presentes que cuando estamos estructurando el marco normativo de una organización, lo primero que tenemos que ver es que como organismo, como empresa, tenemos que cumplir con las leyes que son obligatorias del mercado en el que nuestra empresa se está desarrollando. Y ese es el primer punto, el primer ítem que debemos repasar cuando estamos desarrollando el marco normativo de una organización. Segundo, tenemos que ver cuáles son las normas que debemos cumplir y que van a marcar cuál va a ser nuestra forma de operar. Y luego
Tenemos las buenas prácticas, que son guías, que son lineamientos que han sido aprobados y que han sido implementados y estandarizados, que nos permiten y nos facilitan el camino para hacer la implementación de controles de seguridad y para hacer la operativa diaria de esa tecnología, que cada vez es más dentro de nuestras organizaciones, de manera segura, y que de esa forma podemos cumplir los objetivos estratégicos de la empresa. Ahora bien, tenemos bien definidas el concepto de normas, leyes y buenas prácticas. Y ahora, ¿cuáles debo aplicar? Son muchas. Y cada vez salen más y se van actualizando con el pasar de los años. Lo importante, lo primero que debemos identificar es, si yo soy una organización, ¿cómo por ley, cuáles son las leyes que tengo que cumplir, que estoy obligado a cumplir? Por ejemplo, si soy una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, estoy obligado a cumplir con la ley SOX, Sarbanes-Oxley, que obliga a todas las empresas que cotizan en Bolsa de Valores a cumplir con una serie de controles que lo que buscan es minimizar el fraude dentro de las organizaciones. Si yo soy una empresa que estoy en Europa y resguardo, transmito o opero con datos personales, tengo que cumplir con GDPR, que es la ley de protección de datos personales de todos los países europeos. Si estoy en Argentina, tengo que cumplir con la ley 25326, que es la ley de protección de datos personales acá en Argentina. Si soy una institución financiera, debo cumplir, si estoy en Argentina, con los requisitos de gestión de las leyes y del reglamento que dicta el Banco Central de Argentina. Tengo que tener presente qué está establecido dentro del Código de Comercio. Tengo que conocer si existe. Hay países que la tienen, hay países que no la tienen, hay países que la aplican, hay países que la tienen y no la aplican. La ley de delitos informáticos. Si yo opero con datos médicos, que son datos que son sensibles y que están clasificados como confidenciales, yo debo cumplir, si estoy en los Estados Unidos, con la ley IPA, y si estoy en Argentina, con la ley 26529. Ahora, si yo soy un ente que opera con transacciones de tarjetas de crédito, estoy obligado a cumplir con PCI. PCI es un estándar y además cuando yo demuestro que yo cumplo con PCI, un auditor certifica que yo cumplo con la ley y me otorgan una certificación en la que dicen que yo cumplo con PCI. Una vez que ya yo tengo identificado cuáles son todas estas leyes que estoy obligado a cumplir, tomando en consideración el tipo de datos que proceso y el tipo de negocio que tiene la organización, pasamos a ver cuáles son las normas o las buenas prácticas. En todo lo que es la parte de gestión de seguridad de la información, hay diferentes frameworks o diferentes guías de buenas prácticas que dibujan cuáles son los lineamientos para poder gestionar esas tecnologías y esos controles que van a garantizar esos tres objetivos de seguridad de la información de los que le hablaba al principio: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. El primero es COSO. COSO es un marco de control interno que te permite reducir riesgos de fraude. Y es un marco de control que se puede aplicar no nada más a tecnología, se puede aplicar a todas las operaciones dentro de una organización. De COSO surge ISACA, se propuso, bueno, tenemos que hacer lo mismo, pero para administrar todos los objetivos o todo el control interno, pero de nuestra tecnología, de la información, de lo que manejan las empresas. Y creó COVID. COVID en sus principios parten del mismo principio de COSO, que es dividir la organización en activos, procesos, personas y todos los que son los registros, que son los datos que una organización maneja. COVID se basa principalmente en ese cubo COSO y luego COVID fue evolucionando y fue adquiriendo nuevas guías y nuevas consideraciones para poder medir el nivel de madurez de la gestión de control interno, para poder incluir todo lo que es la parte de gobierno dentro de todo lo que es la administración del control interno de tecnología.
Y luego tenemos el NIS. El NIS es una guía de buenas prácticas, una guía que es americana, que la creó el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y lo que busca es lo mismo. Lo que ellos buscan es que todas las organizaciones de los Estados Unidos de Norteamérica traten de gestionar todo lo que es su marco de trabajo de seguridad de la información basado en una serie de funciones y de controles que de alguna forma van a mitigar los riesgos inherentes, los riesgos propios del uso de la tecnología dentro de todo lo que son las operaciones diarias de las compañías. Una vez que ya yo tengo definida, que ya yo conozco cuál es la buena práctica que se ajusta más a la naturaleza de mi negocio, que se ajusta más a la operativa que yo quiero tener, entonces voy a un segundo nivel, que es una vez que ya tenga todo definido, cuáles son las leyes, cuál va a ser el framework o cuáles se van a ser las buenas prácticas que yo voy a implementar dentro de la operativa diaria de mi empresa, tenemos las certificaciones. Las certificaciones, a excepción de la de PCI, en las que están obligadas todas las empresas que operan y con datos de tarjetas de crédito y con los propietarios de las tarjetas de crédito, son no son obligatorias. Las empresas las hacen porque consideran que tenerlas les da prestigio entre sus competidores porque de alguna forma pueden demostrar que sus controles y que la gestión que ellos hacen de todo lo que es la información, de los datos de sus clientes, están resguardados y están gestionados de la mejor forma para reducir los riesgos que se pueden presentar por el uso de la tecnología, exponiendo información personal, exponiendo información sensible que puede tener, puede tener consecuencias de reputación o consecuencias legales en el caso de las informaciones de tarjetas de crédito, porque pueden incurrir en fraudes y todo ese tipo de cosas. Una de las más famosas es la ISO 27001. La ISO 27001 es una norma internacional emitida por la ISO. Hay muchas organizaciones a nivel mundial que la tienen y lo que busca es demostrar o implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Esa normativa tiene una serie de requisitos indispensables en su cumplimiento y uno de los requisitos indispensables de la certificación ISO 27001 es cumplir que las organizaciones que buscan esta certificación cumplan con todo el marco legal al que están obligados a cumplir y que una vez que ya se haya demostrado y se hayan identificado cuáles son todas esas leyes que debe cumplir, se tenga una política y un marco normativo interno que defina y apoye los procesos diarios de la operativa, de los sistemas y de la tecnología dentro de la organización. Esta certificación en condiciones normales tiene un alcance, no engloba todos los procesos y todos los procesos de gestión y todas las actividades de seguridad de la información dentro de una organización. Cuando tú inicias el proceso de una certificación ISO 27001, lo primero que haces es definir el alcance. Y el alcance es un proceso de negocio dentro de la organización, las empresas siempre buscan en el que ellos consideran que están mejor para empezar a certificarse por allí. Porque el proceso va a medir, es un ciclo de mejora continua que va a empezar a identificar cuáles son los controles que debes tener, porque además ISO propone en el anexo A de la normativa, propone una tabla de unos ciertos controles divididos en procesos para poder hacer el cumplimiento y la implementación correcta de los controles que reduzcan riesgo. La idea siempre de las buenas prácticas, de las leyes y de las certificaciones es la misma. La base fundamental siempre es la misma. Es la reducción de los riesgos propios del uso de las tecnologías en los procesos de negocio de las organizaciones. Luego tenemos los certificados SOX, que son unos certificados que se emiten, que empezaron a hacerse, que están establecidos y empezaron a hacerse por el Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados y emitieron una serie de certificados que no son más que auditorías que realizan organizaciones
avaladas para hacerlas, en las que revisan la correcta implementación de esos controles de seguridad. ¿Por qué son 3? Bueno, porque dependiendo del tipo de auditoría que realices, te otorgan el certificado SOX. Y cada uno de esos SOX está clasificado en 2 categorías. Tenemos el SOC 1, el SOC 2 y el SOC 3, y esos certificados se subdividen en tipo 1 y tipo 2. En el caso del SOC tipo 1, lo hacen todas esas organizaciones que necesitan demostrar que tienen controles que mitigan fraudes. Esas empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York suelen solicitar los certificados SOC 1. El certificado SOC 1 tipo 1 es aquel en el que el auditor opina en relación a si efectivamente la organización cuenta con los controles necesarios, los lista y dice, mira, sí, los tiene. Y el tipo 2 de cada uno de estos lo que hace es que ahonda un poco más en la implementación y en mostrar y en buscar evidencias de la correcta funcionabilidad de esos controles. Esa es la diferencia entre los tipos. Y entre los SOCs, el primero es que busca todo lo que es la parte de control administrativo, porque se centra en todo lo que es la parte de los servicios relevantes a todo lo que es el control interno. El SOC tipo 2 busca evaluar y revisar todos los controles que tienen que ver con la seguridad de la información, buscando que estén implementados controles que garanticen la continuidad de la operativa de los servicios de seguridad de la información, los procesamientos, la integridad, la confidencialidad y la privacidad de esos datos. Y el SOC tipo 3 busca un informe que emiten en la que el auditor da su opinión en relación de los servicios de confianza de las empresas, demuestra la confianza de las empresas que brindan servicios. Si me preguntan cuál de los 3 es mejor, va a depender del tipo de negocio y del tipo de organización que tengan. Si lo que buscan es demostrar, un proveedor de servicios de IT busca demostrar que su operativa diaria está implementada considerando los controles para garantizar la continuidad, la confidencialidad, la integridad y la privacidad de los datos, es el SOC tipo 2. El SOC 2 tipo 2, porque además el SOC 2 tipo 2 del auditor opina, no que los tiene, no nada más que tiene los controles, sino que opina acerca del funcionamiento de estos controles. Es el más completo. Una vez se tenga todo, se hace un proceso de auditoría, cada una de estas certificaciones inicia con un proceso de auditoría en el que se valida, se hacen entrevistas, se valida todo lo que es los controles que están implementados, cuál es la efectividad, si se están monitoreando de la manera adecuada, si se está dejando evidencia. Los auditores emiten en base al resultado de la auditoría cada uno de estos certificados. El último, el CSA, es el certificado que está dentro del marco de seguridad de la información, pero para todo lo que es cloud, para todo lo que es nube, para todas esas empresas que están centralizando sus servicios y su operativa en la nube y no on-premise. Las anteriores no hacen discriminación en si son on-premise o son cloud, pero la SSA es específica para todos los que son los controles de ciberseguridad en nube. Ahora bien, una vez que ya tenemos y conocemos cuáles son las leyes, cuáles son las buenas prácticas y cuáles son las certificaciones a las que puedo optar, entonces nos preguntamos, ajá, ¿y cuál es el camino para yo volverme normal? ¿Cómo hago que mi organización esté dentro de los estándares de gestión de seguridad de la información? ¿Cómo hago para demostrar que la operativa que yo tengo en la empresa está acuerdo a esas líneas internacionales que ya están conocidas, están públicas y están probadas que funcionan? Lo primero es empezar a formular y a crear el marco normativo. El marco normativo de una empresa es el conjunto general de todas las normas, todos los criterios, todas las metodologías y todos los lineamientos por los cuales los administradores, los desarrolladores, los operadores van a administrar toda la plataforma tecnológica que procesa, almacena
y los datos de la organización. Estos datos sean financieros, información de clientes, datos personales de clientes, operativa, todos los datos. Una vez que ya se tenga identificado eso, entonces empezamos. Bueno, como les vengo comentando, leyes. Tengo que ver cuáles son las leyes, cuáles son las políticas, cuáles son las regulaciones de los países en donde está mi empresa y opera y por lo cual está obligado a cumplir. Una vez que ya tengo identificado eso, bueno, entonces empiezo a buscar cuáles son los frameworks que hay en el mercado disponibles por los cuales yo voy a tomar como guía para empezar a redactar y a construir todo lo que es mi marco normativo basado en las buenas prácticas. Y luego todos los que son los acuerdos y los procedimientos internos. Entonces va como de diferentes niveles de las políticas, las leyes, que es como el nivel superior. Una vez están abajo y tienes todos los que son los acuerdos, los procedimientos, los checklists, los manuales de usuario, que lo que hacen es describir de manera detallada cada una de las actividades que se deben realizar. Importante, el ciclo de vida de una empresa con el marco normativo no es un proceso que inicia y termina, es un proceso de mejora continua, es un ciclo. Es un ciclo que empieza, un ciclo que tiene que revisarse, un ciclo que tiene que garantizar que las políticas y que el marco normativo esté actualizado y que no sirve de nada escribirlo y dejarlo en papel o dejarlo en digital. Ese marco normativo debe difundirse entre los empleados deben conocerlo y dependiendo de las normas y las certificaciones que se tienen, se debe demostrar que nuestros empleados conocen nuestro marco normativo. Es exigencias de SOX, por ejemplo, es exigencia de una certificación ISO 27001 que las empresas difundan el marco normativo y que sus empleados demuestren que conocen el marco normativo o que lo leyeron. Es por eso que cuando empezamos en una nueva empresa a trabajar, nos facilitan la política de seguridad de la información y nosotros tenemos que dejar asentado que la leímos, que la conocimos y que nos las dieron. Entonces, la estructura de un marco normativo empieza desde el nivel 1, en donde se definen las políticas. Las políticas son el marco bien general de qué es lo que se quiere hacer y cómo se va a hacer. Incluso en las políticas se establecen cuáles serían las sanciones del incumplimiento de la propia política. Luego tenemos un segundo nivel, que son las normas, que están más centradas en procesos, identificando los procesos. Por ejemplo, una norma de gestión de riesgos de la organización, una norma de gestión de identidades, alta y baja de usuarios, una norma específica de todo lo que es la parte de monitoreo o normas específicas de clasificación de activos. Luego tenemos el tercer nivel, que son los procedimientos. Y acá se escribe el procedimiento paso a paso de cómo se va a hacer la gestión de la operativa diaria de esos procedimientos que están definidos en nuestras normas. Y por último, tenemos el cuarto nivel, que son los estándares, los manuales y los checklists. En los estándares en condiciones normales conseguimos en este nivel todos los que son los estándares de configuración de servidores, por ejemplo, los estándares de configuración de firewall, los estándares de configuración de base de datos, los manuales de usuarios para X aplicación, el manual del administrador de la aplicación tal para poder dar de alta y gestionar los permisos dentro de esa aplicación. Entonces, el marco organizativo de cualquier organización debe tener por lo mínimo los primeros dos niveles de este gráfico que les estamos mostrando ahorita. Una política y las normas. Eso es lo que primero se fija cualquier auditor cuando va a hacer cualquier tipo de certificación, cuando va a hacer cualquier tipo de auditoría. Lo primero que hace un auditor es pedir las políticas y las normas, porque de ahí se desprenden una serie de controles que garantizan el adecuado cumplimiento de las normas y que además establece las mejores prácticas para la administración de todo lo que son las políticas, normas y procedimientos. Entonces, para cerrar la idea general, la intención, el camino para volvernos normales es definir cuáles son las políticas que estoy obligado a cumplir, identificarlas, conocerlas, saber cómo debo hacer para dar cumplimiento con esas políticas.
definir cuáles van a ser mis normas basadas en esas políticas. Si yo opero con tarjetas de crédito, pues tengo que buscar cuáles son los requerimientos de la ley PCI y buscar la forma de implementarlos y empezar a ajustar todo lo que es la administración, la infraestructura y los controles de las plataformas tecnológicas para poder dar cumplimiento a PCI. Si yo manejo información médica, entonces tengo que garantizar la privacidad y la confidencialidad de esa información que manejo. Y mis normas tienen que estar alineadas a esas políticas. Puedo tener muchas normas. Puedo tener una norma para hacer la clasificación de la información, puedo tener una norma para hacer todo lo que es la parte de gestión de identidades dentro de la organización, alta, baja, de usuarios, puedo tener normas para todo lo que es la parte de controles de cambio dentro de la infraestructura, normas que definen cómo se va a desarrollar los sistemas, qué es lo que debe hacer un desarrollador para desarrollar aplicaciones dentro de una organización. Y tengan en cuenta siempre que las normas no sirven de nada si no se comparten entre los empleados y se mantienen. Las normas deben ser actualizadas periódicamente porque así como actualizamos la plataforma tecnológica, tenemos que asegurarnos de que nuestras normas y nuestras políticas estén alineadas con esa transformación digital constante que las organizaciones están teniendo. Siempre se auditan, nunca se dejan en papel y deben estar circuladas y conocidas por todo el personal y los colaboradores de la organización. Ahora, tienen abajo en una cajita de preguntas y ahí están abiertos estos minutos para tratar de resolver sus dudas e inquietudes acerca de lo que hemos venido conversando hasta ahora. A ver si por acá hay alguna. Ok. Aquí me preguntan, la primera, ¿el cumplimiento normativo lo debe impulsar el área de TI o la empresa en sí? Caso de impactar alguna norma o certificación. La realidad es que el marco normativo dentro de una organización debe estar impulsado por la dirección, porque las normas, el marco normativo no puede pasar por alto cuál es el objetivo estratégico de la empresa. El marco normativo de las organizaciones deben estar impulsadas por la directiva de la empresa, deben conocerlas y deben impulsarlas y deben estar apoyadas en todo lo que es el proceso de todas lo que son las áreas de IT, o sea, infraestructura, seguridad de la información, desarrollo, porque ellos son los que hacen al fin y al cabo la operativa constante. Pero si el marco normativo no está apoyado por la dirección, es muy difícil que se haga cumplir este marco normativo. La segunda pregunta que tengo por acá, ¿qué certificaciones se recomiendan para NIS? Bien, en el caso específico de NIS, tengamos presente que el NIS es un marco de buenas prácticas. Si tú quieres implementar las buenas prácticas dentro de la organización en el ámbito de seguridad de la información o cybersecurity, es una buena forma de manejar NIS, porque NIS dibuja, o sea, NIS tiene especificado cuáles son las funciones que deben cumplirse con ciertos objetivos y con ciertos controles para implementar NIS. NIS no es una certificación, NIS es un framework, NIS es un marco de buenas prácticas. Una certificación para NIS no existe. Lo que puedes hacer es certificarte en SOC, porque SOC lo que va a buscar es demostrar, un auditor va a buscar la correcta implementación de tus controles. Y tus controles dentro de lo que es la parte de ciberseguridad pueden estar apoyados en el framework NIS porque dibuja todo lo que son, define todos los controles necesarios para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Por aquí llegó otra pregunta. Las normativas no solo de seguridad son el marco referencial de los procesos de toda la organización, pero la definición de las aplicaciones, normas y estándares no debería estar en las políticas, ya que es un atributo de la dirección. Sí y no.
la política lo que busca es delinear todo lo que es el marco de referencia, todo lo que estamos obligados a hacer. Y es una lista de debe hacer esto, se debe cumplir con esto, se debe hacer esto. En la normativa se describe un poco más a profundidad el proceso específico que va a estar regulado por esa norma. Es por eso que les comentaba que el marco normativo de una organización debe tener una política, que es como la más importante, la más general, y luego irse a lo más específico con las normas y los procedimientos. Es por eso que es necesario que el marco normativo, que las políticas y las normas estén acompañadas por la dirección, y sí, es real que son atributos de dirección y que tienen que estar enfocadas en todo lo que son los procesos de negocio de la organización. Un marco de referencia dentro de la organización no es específicamente de estándares de seguridad de la información. Tú puedes tener un marco normativo de todo lo que es la parte de los procesos de contabilidad. Puedes tener dentro de ese marco del marco normativo de una organización cuáles son las políticas con las que yo contrato proveedores, por ejemplo, y de ahí empezar a hacer normas que estandaricen cuáles van a ser esos procedimientos y cuáles van a ser los controles que tú vas a tener para poder dar cumplimiento a esas políticas. A ver. Bueno, para ir cerrando, dado que no hay más preguntas, no sé si queda alguien más que quiera preguntar. Mientras tanto, vamos a un aviso para todos. Al mail de inscripción se les va a hacer llegar los links de las charlas, así pueden volver a verlas en caso de que quieran repetir o rever algunas de las cosas de las que vamos a estar viendo esta semana. Primero, gracias a Jerry, muy claro todo. Y bueno, segundo, para ir cerrando, mañana los esperamos en la charla donde vamos a ver temas de seguridad de cloud, ya charlas más técnicas, así que los esperamos a todos y bueno, gracias por la participación. Bowfest, evolving business together.